Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el último vídeo que estuve hablando de los microinversores, este microinversor que estaba roto y que al final conseguimos repararlo y esto, muchos me preguntabais cuál era la forma de instalar correctamente un microinversor. Ya tenía un vídeo, pero era muy antiguo, donde explicaba cómo se hacía. Así es que he decidido hacer un vídeo mucho más actual, donde te enseño cómo se hace. ¿Quieres verlo? Vamos con el vídeo. Esta es la caja que vamos a montar, es una caja de 8 elementos, de IP65 y bueno, es de bastante buena calidad. Mira, llevamos su barra para tierra y su carril DIN aquí para montar. Ya le he practicado los taladros para la entrada y salida de los cables. Y aquí tengo el protector de sobretensiones, un diferencial, el valor dependerá de la potencia, un térmico, el valor también dependerá de la intensidad y la potencia que vayamos a instalar. No te digo el valor porque dependerá de qué es lo que instales. Y en este caso vamos a instalar este meter, un Hicking. En el vídeo anterior montamos un Airstrom, pues bueno, para que veas, en este caso vamos a montar un Hicking de pinza en lugar de línea. Tiene alguna ventajilla que a la hora de instalar y esto pues es más cómodo. Mide igual, mide lo mismo, que te puede medir uno de línea, pero tiene una instalación mucho más sencilla. Mira, te enseño una cosa acerca del microinversor. En el vídeo anterior vimos un microinversor de 2 entradas, este es de 4, ¿ves? De 4 entradas. Entonces, lo que traen estos microinversores, verás que traen 2 cables largos, que son las salidas de AC. Mira, esta es este es un cable, que es una salida, y este es otro. ¿Ves? Aquí está el otro. Pues bien, aquí es donde conecta. Bueno, para esta marca trae estos conectores que vienen con el microinversor. Ya te digo que cada marca lleva el suyo. Traen un tapón para el final de la línea y un conector para conectar el cable. Lo conectas para evitar que haya cortos por agua, lo cierras y ya queda sellado. Aquí ya no entra agua, no entra nada. Y en el otro lado tienes este cable, que es donde vas a conectar la salida que va a venir a la caja que vamos a montar, ¿ves? Mira, está aquí así, ¿ves? Se monta la salida. He preparado un cable para que lo veas. Este es el cable, ¿ves? Puedes usar una manguera. En este caso yo lo he puesto demasiado gruesa, esto es una manguera de 4, pero si para un solo microinversor, para un único microinversor con una manguera de 1,5, 2,5 ya te sirve. Y aquí están los cableados. Tienes que poner mucho cuidado que no salga ningún pelito y de hacer bien el apriete de estos tornillos. Yo le he puesto unas puntas huecas, así me evito que salgan pelitos y queda muy limpio, ¿ves? Entonces aquí lleva indicado una L, una M y tierra, y simplemente lo haces coincidir, pues la N al neutro, la L al marrón y la tierra al amarillo, ¿vale? Este lo conectas aquí, a este que hemos visto antes, lo haces coincidir, verás que lleva un chaflán, este modelo lleva un chaflán, aprietas y hasta que haga clic, ¿ves? Ya he hecho clic, ya esto no sale, aunque tires no sale porque lleva aquí una pestaña. Para sacarlo tendrás que apretar, tienes que apretar la pestaña y tirar. Y el otro extremo es lo que va a venir a la caja, que luego hablaremos de ello al final del vídeo, donde se conectan estos 3 cables que vienen del inversor. Bueno, solamente una pequeña introducción para que veas cómo son las conexiones en el inversor y cómo van a venir aquí. Vamos a entrar desde el inversor por aquí y vamos a salir hacia la casa aquí. Estos 2 puntos es lo que va conectado a la liga de la casa. Y es que siempre es recomendable que le montes una línea dedicada. Yo sé que algunos dicen, bueno, si le monto un enchufe y lo meto en un enchufe de la casa puede funcionar. Bueno, a ver, puntualmente para una prueba, bueno, vale. O si es un microinversor muy pequeño, no es lo que debes hacer, pero bueno, vale. Pero lo suyo es montar una línea dedicada con su cable dedicado en relación a la potencia que vayas a poner y llevarlo hasta el interruptor general. Incluso en el cuadro de la casa es conveniente que montes también un interruptor de corte para poder cortar desde abajo también. Si tienes en casa montado un protector de sobretensiones en la cometida, pues esto ya no lo precisas. Lo puedes poner si quieres para tener una protección mejor, pero en principio, si ya lo tienes puesto en la entrada de la casa, no te hace falta. Si no tienes, pues es mejor que lo pongas, porque te ayudará a evitarte sustos y que se te dañe el inversor por
por un pico. Y créeme, por la red entra mucha caca. En el protector de sobretensiones, pon atención porque, mira, ¿ves? Lleva una L y una N. La N para el neutro y la L para la fase. Ya tengo aquí preparados los cables. Lo mismo de siempre, le pones unas puntas huecas para evitar que salgan pelitos. Si no las vas a usar, que no salga pelitos nunca fuera del componente, porque no es muy buena idea tener por ahí pelos sueltos que te puedan hacer mal contacto y que te puedan crear problemas. Ya tenemos conectado el protector de sobretensiones. Recuerda que de aquí salimos hacia la casa, hacia el liga, ¿de acuerdo? Incluyendo también un cable de tierra, siempre. Nunca obviar la tierra, ¿eh? La tierra tiene que estar siempre. Ahora vamos a conectar el térmico. Recuerda, protector de sobretensiones, diferencial y térmico. Entramos desde el inversor por aquí. O sea, los cables que hemos visto, vuelvo a insistir, marrón y azul, vienen aquí. Uno al neutro y el otro a la fase. Este va aquí y lo único que necesitas es alimentarlo. Mucho cuidado de que no salgan pelitos, y ponle una punta hueca si puedes, pero no salga ni un pelito de ahí, porque te puede dar un disgusto, sobre todo en la parte de AC, que está muy cerca y te puede hacer un corto, ¿vale? Fíjate, no se tarda ni 10 minutos, te la montas y estás bien protegido, tienes a tu microinversor protegido, tienes la instalación realizada conforme a norma y además queda chula, es bonita, eso no lo puedes negar. Y cuéntame, ¿estás pensando en montar microinversores o paneles solares? ¿Has montado ya y ya has montado tu línea de protección? Dime cómo lo has hecho, déjame comentarios abajo y por favor, déjame un like y comparte. Gracias, chao. Frecuencia, baudios, amperaje, tensión, potencia consumida. Funciona.